Vamos a continuar entonces con la palabra que el Señor nos daba ayer. Y era sobre la iglesia, cómo entender la iglesia, cómo vernos nosotros que somos ahora miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, cómo vernos en este tiempo, cómo vernos también en esta localidad de Costa Rica, cómo vernos a la luz de las escrituras y no en la deformación de la religión que nos enseñó una iglesia degradada. Entonces estamos acudiendo al libro de Apocalipsis, que significa la revelación que Dios le dio a Jesucristo para darla a conocer por medio de el profeta Juan a las 7 iglesias de Asia. Asia en el tiempo de Juan era una provincia del Imperio Romano y representa el mundo. Representa el mundo. Entonces en ese mundo se encuentran 7 iglesias que representan en su número la totalidad. Pero si nosotros vemos el candelero, hablábamos del candelero ayer, que era un tronco con una base y 3 brazos por un lado y 3 brazos por el otro lado, coronados de lámparas. En total 7 lámparas que servían para poner aceite y un pabilo, el cual debía mantenerse encendido. El pabilo, alimentado por el aceite, daba luz y alumbraba el lugar santo. Yo les voy a mandar unas imágenes del tabernáculo porque seguramente ustedes pues no lo conocen todavía. Entonces pueden estar un poquito como ¿qué era eso? ¿De qué estará hablando el hermano Julián? Pero a ver, así, con la descripción de un arquitecto, imaginémonos un corral, un gran corral, cerrado por una pared de 2 metros de altura. Y a lo largo de esa pared, una tela blanca, de lino. Esa altura impedía que las personas pudieran ver lo que había adentro. Y también brincarse, como para poderse meter en ese lugar que era exclusivamente de los sacerdotes. Nadie que no fuera un sacerdote escogido podía entrar en ese lugar. Y vamos a llamarlo el atrio. Y dentro de ese corral había un tabernáculo, una tienda cubierta con 4 cortinas, una encima de la otra. Ese tabernáculo o tienda se encontraba cerrado. Tenía 2 puertas. Una primera puerta para entrar al primer recinto llamado el lugar santo, y desde el lugar santo había otra puerta que permitía entrar a un recinto más pequeño que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Y en el lugar santo había 3 muebles. El candelero de oro, del que les he hablado, que era el que alumbraba el recinto, porque no entraba la luz del sol, estaba totalmente cerrado. Y alumbraba ese recinto que tenía 2 muebles especiales. Uno era una mesa donde se colocaban 12 panes en 2 filas, 6 en un lado, 6 en el otro lado, representando las 12 tribus de Israel, sobre una mesa. Esa mesa
fue construida con madera de acacia del desierto y forrada de oro. Entonces no se veía la madera, se veía el oro. Y representa a Jesucristo. La madera representa la humanidad, el oro representa la divinidad. El otro mueble era un altar diseñado para quemar incienso. También era de madera de acacia, las dimensiones eran diferentes, y forrado de oro, con una corona de oro. Y en los 4 extremos, porque era un cuadrado perfecto, encontraban unos cuernos. Entonces 4 cuernos. Los cuernos en la Biblia representan autoridad, poder. Y lo que podemos ver allí es el poder de la oración, que sube delante de Dios. Ese incienso que se quemaba, lo quemaban los sacerdotes todos los días, Dios les había dado las fórmulas y se tenía que preparar tal y como Dios les había indicado. No vamos a hablar del incienso ahora, otro día, pero también representa al Señor Jesucristo. Representa la intercesión que Jesús hace al Padre para que el Padre le oiga a Él, al Hijo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, estamos en Cristo, y al estar en Cristo, cuando oramos, ese incienso que es la oración, sube al Padre, el Padre la recibe, y como se hace en el nombre de Jesús, o sea, en el conocimiento de lo que Jesús ha enseñado, esas oraciones tienen respuesta. Allí vemos entonces el lugar, en ese lugar santo, un lugar muy especial para sacerdotes de un rango superior, porque no podían entrar todos los sacerdotes, sino los hijos del sumo sacerdote, Aarón. Aarón es un tipo de Jesucristo, como sumo sacerdote. Sumo sacerdote significa el sacerdote del rango más elevado, y el que tiene a cargo la supervisión del resto de los sacerdotes, para que los sacerdotes hagan conforme a como Dios les enseña a prestar su servicio. Hablábamos de que un sacerdote tiene el privilegio de acercarse a Dios, para oír a Dios, y una vez ha oído lo que Dios le enseña, le muestra, se convierte en un profeta que lleva a otros la voz de Dios. Nosotros lo que veíamos ayer es que por la sangre de Jesucristo tenemos esa posición. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Tenemos el Espíritu, porque es por el Espíritu que podemos acercarnos a Dios, que es Espíritu, a fin de oír la voz de Dios y hablar de parte de Dios. Cuando hablamos de parte de Dios, entonces lo hacemos para que las personas que no tienen esa relación con Dios puedan conocer lo que Dios quiere decirle a la gente. Cuando vamos a la gente y les predicamos de Cristo, les hablamos el Evangelio, vamos de parte de Dios, en el nombre de Jesús, en el espíritu de intercesión. Es como interceder para que esa persona oiga el mensaje que Dios tiene para ellos, para que no se pierdan y acepten a Jesucristo. En ese lugar santo, entonces se encuentran esos 3 muebles: el candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y en el saloncito pequeño, que está cerrado, el arca de la alianza. Anoche hablábamos de que a ese saloncito pequeño no se entraba sino una vez al año. Y se entraba con la sangre del sacrificio que se derramaba por causa del pecado del sacerdote
y del pueblo. Los pecados que no se habían podido confesar, los pecados de ignorancia, los pecados que cometemos y no los reconocemos como pecado delante de Dios. Entonces Dios, que es justo, debe juzgar todo lo que considera que es pecado. Y para no condenar y destruir al pecador, entonces le dio a Moisés estas leyes del sacrificio, de las ofrendas por el pecado. Entonces debemos reconocer que en su justicia Dios debe condenar el pecado, pero en su misericordia Dios otorga los medios para que la justicia de Dios no caiga sobre el pecador, sino que caiga sobre el chivo expiatorio, sobre el cordero. En este caso ya cayó sobre Jesús, que es el Cordero de Dios, la muerte de Jesús en la cruz, su agonía, su rechazo, todas estas cosas que los evangelios nos muestran acerca de Él, no son otra cosa que el amor de Dios por nosotros al darnos a su Hijo en propiciación por el pecado, para que la justicia de Dios se cumpliera, desatando su ira sobre su mismo Hijo, a fin de que nosotros no la recibiéramos. Entonces, hermanos, el rechazar a Cristo significa que vamos a aceptar la condenación. La ira de Dios caerá sobre el pecador que no se arrepiente, que no acepta a Jesucristo como el que murió por él. Cuando el Señor le dice al ángel de la iglesia de Éfeso que tiene algo contra él, y es que ha dejado su primer amor, ayer veíamos que ese primer amor es Jesucristo y que está representado por la comunión que yo tengo con Cristo. Si yo soy un sacerdote, y de verdad que lo soy porque fui perdonado por la sangre, se me dio el Espíritu y ahora entonces he sido constituido como un sacerdote del nuevo pacto. Mi obligación es perfeccionarme como sacerdote, porque ese sacerdote va a hablar de Cristo. Y si no conozco a Cristo, ¿cómo voy a poder hablar de Él? Entonces las Escrituras nos han quedado como el legado, que nos muestran todo lo que de Cristo se dice, a fin de que al tener comunión con las Escrituras, al ir a las Escrituras con el Espíritu que el Padre nos ha dado, vamos a ir conociendo poco a poco a Jesucristo. El dejar de ir a las Escrituras, porque ya conocemos lo que hay que hacer, era el problema de la iglesia de Éfeso. Ellos hacían, pero habían dejado su comunión con el Señor. Entonces por eso el Señor le demanda a este ángel: tengo algo contra ti. Y le dice algunas cosas. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete. Ve y haz las primeras obras, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ayer hablamos un poco de esto, pero nos quedó faltando las primeras obras. Entonces, como Jesús dice, ve y haz las primeras obras, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y esas primeras obras qué significan? Que son tan importantes para Cristo. Si nosotros como iglesia, como sacerdotes neotestamentarios, vamos a restaurar nuestra relación con Cristo y vamos al restaurar nuestra relación con Cristo, a tener una relación más perfecta con Dios, debemos conocer las primeras obras. Entonces las primeras obras son las que el libro de Hechos nos mencionan en el capítulo 2. Si quiere, mi hermano, vaya al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41 hasta el 47. Allí
vamos a reconocer lo que la iglesia hacía al principio. O sea, las obras que el Espíritu Santo les enseñó a hacer en Cristo y para Dios. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya, ahí dejemos. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El hermano Hernando se bautizó ayer. En Cristo, en el nombre de Jesucristo, reconociendo al Salvador de su vida. Bien, él ha sido salvado por su fe. La sangre de Jesús le ha limpiado. El Espíritu le ha sido dado. ¿Qué va a hacer Hernando ahora? Lo mismo que hacían aquellos que se bautizaban. Eran añadidos a la iglesia. Y mire lo que ellos hacían, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sigue. Ahí sigue la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, así comenzó la iglesia. El titulillo dice la vida de los primeros cristianos. Pero mire todo lo que ellos hacían. ¿Y el resultado cuál era? Que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Ya sabemos que antes de que el Señor añada, tiene que haber un evangelismo, tiene que haber bautismos, tiene que haber un recibimiento de esos hermanos que vienen a la comunión del cuerpo de Cristo. Perseverando en 4 cosas. La primera, la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es la doctrina de los apóstoles? ¿De qué hablaban ellos? Ellos hablaban de Cristo. El centro de la predicación, Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque el que recibe a Cristo y conoce a Cristo, conoce a Dios. Recuerden ustedes que uno de los apóstoles le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado entre ustedes y no han visto al Padre. ¿No sabéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que el Padre quiere darle a Cristo la preeminencia. El Padre no tiene celos de que su Hijo sea el que es presentado en lugar de Él. No tiene celos, porque Él sabe que su Hijo es el que lleva a las personas al Padre. Así lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También está escrito que el Padre es el que lleva a las personas al Hijo, y el Hijo es el que lleva a las personas al Padre. Entonces, para llegar a Cristo, tiene que ser el Padre, el que enviando su Espíritu, convence a las personas de aceptar a Jesucristo como el Salvador. Una vez aceptamos a Jesucristo como el Salvador, Jesucristo nos lleva al Padre. ¿Y cómo nos lleva al Padre? En esas perseverancias que están en el lugar santo. Porque eso que se hacía en el lugar santo es para el Padre. ¿Cómo entonces vamos a tener comunión con el Padre? Conociendo a Cristo por medio de la doctrina, teniendo comunión unos con otros, partiendo el pan, la mesa de los panes, y en las oraciones el altar de incienso.
¿Sí ve que esas cuatro obras o perseverancias están relacionadas con el arca de la alianza que representa a Cristo, con la comunión de unos con otros, que es la mesa de los panes, donde esos 12 panes están juntos sobre la mesa que es Cristo, el partimiento del pan, que es la misma mesa, donde compartimos el pan, tomamos el vino, que representa la sangre, y las oraciones, que son el altar del incienso. Pero ya la realidad espiritual es Cristo en nosotros. Como el sumo sacerdote, Él es el que nos lleva al Padre y nos pone en ese lugar santo para que ministremos a Dios. El quitar el candelero de ese lugar dejaría ese lugar en tinieblas. Por eso el Señor le dice, ve y haz las primeras obras, porque si no las haces, voy a tener que quitar el candelero de su lugar. En otras palabras, lo que le está diciendo a la iglesia, ustedes no están haciendo las obras que son para el Padre. Están haciendo obras que son para la gente, en el atrio, afuera. Han abandonado el ministerio a mi Padre. De modo que el candelero, que es para alumbrar lo que se hace para el Padre, no lo necesita. Voy a tener que sacarlo. ¿Me comprenden? ¿Quién quiere, conociendo esto, que el candelero sea quitado? ¿Quién quiere? Yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces debemos entender lo que en el capítulo número 1 está escrito. Fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. No fuimos hechos reyes y sacerdotes para los hombres, sino para Dios. Principalmente para ministrar a Dios. Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia que en el principio, entendiendo lo que se debía hacer, ella hacía. Ahora, esas cuatro perseverancias, es su demostración, es lo que se ve en los versículos siguientes. Dice que estaban juntos, que compartían la cena, la comida, con alegría y sencillez de corazón, que alababan a Dios. ¿Cómo se alaba a Dios? Con los cánticos, con guitarra, con címbalos, con, bueno, instrumentos musicales que ustedes en su momento van a tener que tener también. Alabar a Dios, bendecir a Dios, tener tiempos así de alabanza, de proclamación, de exaltación, de glorificación. Entonces, es un sacerdocio muy bonito, muy privado, entre otras, muy para Dios, no para la gente. No es en la calle, donde la gente te ve, sino que es en un lugar escondido, privado, donde nadie te ve, pero Dios sí te ve. Porque ese era el lugar santo. El lugar santo nadie lo veía, estaba escondido, estaba protegido de cortinas, de puertas, de paredes, y nadie, absolutamente nadie, veía lo que esos dos sacerdotes hacían en el lugar santo, pero lo hacían por causa de la santidad de Dios y de la presencia de Dios en ese lugar. Una minoría hacía un trabajo que traía la presencia de Dios sobre ese sitio. Entonces, hermanos, vamos entendiendo poco a poco lo que significa ser un sacerdote, ¿verdad? Para Dios. Sin embargo, algo sucedió. Adán, cuando fue puesto en el jardín, con una comisión, él fue puesto como un sacerdote real, en un sitio privilegiado, especial. Y su trabajo principal era mantener la gloria de Dios en ese sitio.
La condición para mantener la gloria de Dios era la obediencia incondicional del primer hombre a Dios. Pero la desobediencia, porque comieron del árbol que Dios les mandó no comer, los destituyó de esa posición, de comer del árbol de la vida y de vivir para siempre. Por eso, en esa misma carta a la iglesia de Éfeso, se le dice: al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en el centro del paraíso de Dios. Como ya es una verdad espiritual, ya no es que nos va a llevar al paraíso natural que existía en el tiempo de Adán, un tipo del paraíso celestial que está allá en los lugares celestiales. Debemos entender que el sacerdote debe comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Cristo, y Cristo es la palabra. Entonces la batalla que tenemos que librar, porque hay una batalla, es no dejarnos quitar la posición por oír otra voz, por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal está prohibido para el sacerdote, mas el árbol de la vida no está prohibido. ¿Qué estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso? Estaban comiendo del árbol del que se les mandó no comer. Y allí entonces es donde entra la serpiente, el engaño de la serpiente, que desde el tiempo de Pablo ya estaba operando para que los sacerdotes dejaran su posición. Recordemos que la posición, ¿cuál es? Ministrar a Dios. Esa es. Perder la posición es equivalente a perder el candelero, sacar el candelero de su lugar. Porque el candelero es el que alumbra. Y la luz que se proyecta tiene que ver con Dios, porque Dios es la luz. Y Cristo, su Hijo, es el que viene a traer esa luz, porque Cristo es Dios. Entonces, si leemos el Evangelio de Juan en el primer capítulo, se nos muestra que Jesús es la luz de los hombres, y es la vida. Y el mismo Juan escribe en su primera carta, si quiere mi hermano vamos a la primera carta de Juan, algo relacionado con la luz. Vamos a leerlo porque es muy interesante. Primera carta de Juan. Sí, desde el verso, podemos leer desde el verso 2 en adelante. Primera carta de Juan. No es el Evangelio, es la primera carta. Verso 2. Verso 2 en adelante. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El árbol de la vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa comunión de la que hemos estado hablando, que es con el Padre y con su Hijo, es de la que en la carta a los Efesios Dios le está mostrando al ángel que ha dejado. Has dejado tu primer amor, ha dejado la comunión, y la comunión está relacionada con la luz, o sea, con Cristo, y el candelero, que es el que alumbra. Sigamos adelante y vas a ver. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, acuérdense de lo que les dije, si el candelero es quitado, ¿cómo queda la estancia? Tinieblas. En tinieblas. Porque en el candelero está la luz.
Y aquí lo que se dice es que la luz es Dios mismo, porque ese aceite representa al Espíritu Santo, representa la unción. Si sin el aceite el candelero no sirve para nada. Podemos tener un candelero muy precioso, pero si no tiene aceite, no va a dar luz. Y aquí se está hablando de luz. Y se está hablando de comunión. O sea que la comunión primeramente es con el Padre y con el Hijo. Para que esa comunión con Él, estando en luz el Padre, nosotros también estemos en luz. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Dios, porque algunos dicen, no, yo tengo comunión con Dios. Yo tengo comunión con Dios porque mire, yo oro, yo voy a las Escrituras, de modo que estoy bien. Pero vamos a ver el termómetro, cómo lo muestra. Sigue el versículo adelante. 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, pero entonces detengámonos en ese verso que dice que si tenemos comunión con Dios, o que si estamos en la luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. bueno, allí. Entonces desarrollemos la palabra. La palabra lo que nos muestra es que el verdadero termómetro que nos muestra si estamos verdaderamente en la luz que proviene de Dios es que tenemos comunión unos con otros. Si no tenemos comunión unos con otros, podemos decir que tenemos comunión con Dios, pero no es verdad. Estamos en tinieblas. Cuando el Señor nos dio su Espíritu, nos dio el Espíritu de la comunión. Porque es por medio del Espíritu, de la comunión que es el Espíritu Santo, que el Padre tiene comunión con su Hijo y el Hijo tiene comunión con su Padre. Lo que nos dio Dios fue su propia gloria. La gloria que les he dado, dice Jesús, se las he dado para que ellos sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Entonces está hablando de cuál es la gloria, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Jesús les dio a ellos, se los dio para que ellos fueran uno, así como Jesús y el Padre son uno. O sea, comunión. 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 Es una palabra que nos habla de una unidad en Cristo. No es una unidad en nada más. No nos vamos a reunir para hablar de fútbol, ni nos vamos a reunir para hablar de cosas vanas. Nos vamos a reunir para hablar de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, allí está el Espíritu. Donde está el Espíritu, allí está la comunión. El centro de nuestras reuniones debe ser Cristo. Mientras se mantenga Cristo como centro de la reunión, mantendremos la comunión con el Padre y la mantendremos entre nosotros. Cuando eso sucede, ahí está la luz. Allí vemos el candelero alumbrar. Y alumbrando nos va a permitir ver qué es lo que podemos hacer para Dios. Entonces lo que se dejó de hacer en la iglesia de Éfeso trajo consecuencias en la comunión. Primeramente con el Padre, con Jesús y entre ellos. Y eso es lo que trae la degradación, la consecuencia de abandonar esos principios fundamentales son los que traen la apostasía
Y la apostasía trae el juicio, la degradación que viene como consecuencia, la división de los hermanos, la dispersión del pueblo de Dios, que es lo que vemos hoy en día en la mayoría de la cristiandad. No vemos a la cristiandad unida, sino dividida, en múltiples denominaciones, y cada denominación diciendo yo tengo la verdad, cuando la verdad es Cristo. Y el termómetro que mide que de verdad estás en la verdad es que tienes comunión con los hermanos. ¿Hasta allí se entiende? Muy bien. Entonces, el primer paso de la degradación se ve en la iglesia de Éfeso. El primer paso. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de escalones? Entonces la degradación es como una escalera en descenso, que tiene un primer escalón, un segundo escalón, un tercer escalón, hasta que se termina el escalón en el descenso, hasta las profundidades de Satanás. Desde los lugares celestiales, a donde está Cristo y donde el hombre fue puesto por causa de su resurrección, pero por su desobediencia, su ignorancia, su falta de comunión con Él en los lugares celestiales, entonces se comienza a hacer un descenso, es un descenso en degradación, una pérdida absoluta y total del conocimiento del Hijo de Dios. Vamos entonces a la iglesia siguiente, que es la iglesia de Esmirna. Ya nos muestra las consecuencias de esa caída. Y la iglesia de Esmirna, en la historia de la iglesia, representa a aquella iglesia perseguida, que comenzó a ser perseguida por los césares. La historia, los historiadores reconocen que hubo 10 persecuciones furibundas hacia la iglesia cristiana, comandadas por 10 césares, a lo largo de 200 años, más o menos 200 años. Entonces es una iglesia que va a sufrir, que va a perder la posición gloriosa, donde Satanás se va a ensañar contra la iglesia, que ya no tiene el poder que tenía antes. Y es lo que vamos a leer entonces en Esmirna. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien. Bueno, allí vemos varias cosas. Si miramos la iglesia de Esmirna separada del resto de las iglesias, no vamos a tener como la conexión. Porque recuerde, es una escalera descendente. Y el peldaño de arriba está conectado con el peldaño de abajo. O sea que el peldaño de abajo es la consecuencia de no haberse arrepentido en la posición de arriba. Como la iglesia de Éfeso no se arrepintió, entonces cayó. ¿Y a dónde cayó? A la persecución, que viene por Satanás. Entonces Satanás ahorita se ensaña con una iglesia que ha perdido posición y la quiere destruir. ¿Y cómo la va a destruir? Por medio de el hombre más importante de la tierra en ese momento, que es el César. A lo largo de 10 días. Proféticamente esos 10 días no son 10 días enseguidilla, sino 10 días de persecución, en el sentido de el primer César, que fue Nerón, y luego los Césares subsiguientes a lo largo de 2 siglos. Entonces fueron 2 siglos brutales, con un ensañamiento a fin de destruir a una iglesia que se ha debilitado.
Sin embargo, la iglesia, curiosamente, en vez de perder números, aumenta. La sangre de los mártires que mueren a lo largo de estas persecuciones, lo que trae es un avivamiento. La iglesia, aunque ya no tiene la misma posición de antes, está guardando la fe en Jesucristo. Y mueren guardando la fe sin negar el nombre del Señor. Seguramente ustedes han visto películas donde se ve el martirio de los santos, que los llevan a un coliseo, a esos circos romanos, para que sirvan de espectáculo. ¿Y el espectáculo cuál era? Allí los ponían, soltaban las fieras y las fieras devoraban a estos hombres que morían alabando al Señor. Sin temor. No tenían temor de las fieras. Y la gente que estaba en las tribunas se horrorizaba, se maravillaba y se preguntaba, ¿qué tienen esos hombres que no temen la muerte? Entonces lo que Satanás hizo para destruir se convirtió en algo que produjo en las personas que observaban a los mártires, produjo un deseo de conocer lo que ellos tenían. Y de esa forma el cristianismo creció mucho. Creció, aunque no creció con las bases firmes y sólidas de la iglesia del principio, la que leímos en Hechos capítulo 2. La iglesia que perseveraba y hacía las cosas para Dios. O la iglesia estaba, sí, el candelero, pero no estaba igual. No tenía ese sabor, esa belleza, esa presencia de la gloria de Dios que trajo no solamente conversiones por multitudes, sino que sacó a Satanás de las poblaciones. Porque eso es lo que la iglesia debe hacer. Si la iglesia guarda su posición o recobra la posición allá sobre principados y potestades, Satanás no va a tener autoridad. Pero él la perdió por perder la posición. Entonces ahora Satanás está haciendo este trabajo de persecución, de matanzas, martirios, aunque la sangre, repito, de los mártires trajo un avivamiento, un crecimiento enorme. Pero hermanos, no se trata tanto de crecer. Está bien crecer, pero también es importante entender la posición. Porque al principio la iglesia crecía en número, pero tenía la posición sacerdotal. Ahora en Esmirna crecían en número, mas no tenían la posición sacerdotal. Y eso lleva a que se baje un escalón más, a una degradación, que es la que vamos a ver en la iglesia de Pérgamo. Entonces Pérgamo es el tercer escalón degradante, en donde ya se nos muestra una iglesia que ha sido cautivada por Satanás, engañada por Satanás, quien la deja de perseguir porque ve que mientras más la persigue, más crece. Ahora cambia la estrategia. Ahora no la va a perseguir, ahora por medio del mismo César la va a sacar adelante y la va a invitar a que cogobierne juntamente con él. Entonces, leamos lo que es Pérgamo. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete
pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con mi espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien. ¿Qué vemos en Pérgamo? Pérgamo, su nombre es un nombre compuesto de dos palabras, per y gamo. La palabra gamo es la misma palabra que se usa para poligamia. Poli es mucho, gamia es matrimonios. Entonces, la poligamia se da en aquellas personas que tienen muchos matrimonios. Y eso pues no lo quiere el Señor. Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de Pérgamo, que significa un poquito lo contrario, y es muy casado, y nos habla de una iglesia en una condición extraña, porque, hermanos, la iglesia hizo compromiso de matrimonio con el Señor Jesucristo. La iglesia es una novia que está esperando a su novio, que el novio regrese, y por eso como novia, como virgen, se debe guardar para el novio. Pero aquí en Pérgamo ya lo que vemos es una novia que, cansada de esperar al novio, rompe su pacto y se acuesta con otro. Se casa muy fuertemente con otro. Y con el que se casa es con el mundo. ¿Cómo lo reconocemos? Porque allí hay dos agentes que comienzan a enseñar: Balaam y los Nicolaitas. Vamos a hablar un poquito de lo que eso significa. Claro. La doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Para poder entender esto tenemos que ir a las Escrituras. Allá donde se habla del profeta Balaam, un hombre que fue contratado por un rey llamado Balac a fin de que profetizara contra Israel. Balaam, por ganarse una recompensa que lo iba a hacer inmensamente rico, va a hacer ese trabajo. Pero en el camino se le atraviesa el ángel del Señor, el cual él no ve, pero su burra sí lo ve. Y entonces su burra no puede pasar adelante. Él espuela la burra y la burra está quieta. Y sigue espolándola y la burra le habla y le dice: cuidado, no puedo seguir porque hay un ángel al frente. Entonces ahora sí el profeta, mire qué extravío del profeta, que no, la burra puede ver, pero él no puede ver. Y el ángel de Jehová le dice: cuidado, se te prohíbe maldecir a Israel. Entonces él se regresa, triste porque no puede cumplir con la comisión que le iba a hacer muy rico. Pero después este rey lo persuade. ¿Y qué es lo que hace Balac? Balac le dice: mira, se me tiene prohibido hacer eso, pero te voy a dar una estrategia. Tú quieres que el pueblo de Israel sea destruido, ¿verdad? Te voy a decir cómo es destruido. El Dios de ellos odia la idolatría. Cuando vea a su pueblo en idolatría, los va a destruir. Entonces hagamos algo. Saca mujeres bonitas, mételas en el campamento de ellos, que esas mujeres enamoren al pueblo de Israel. Cuando ellos se enamoren de esas mujeres los van a atraer hacia los ídolos de ella. Y de esa manera, ellos, haciendo sacrificios a esos ídolos, van a caer bajo el juicio y la condenación de Dios. Y así sucedió. Entonces ahora nos remontamos al periodo de la iglesia. Y lo que ahora comenzamos a ver es la enseñanza
la enseñanza que introduce la idolatría en la iglesia. La idolatría que hoy vemos en la Iglesia Católica tuvo sus comienzos en ese periodo. ¿Y cómo fue? Bueno, la iglesia era santa, era pura. Ella no tenía contacto con el mundo. Ella estaba esperando a su Señor, pero cansada de la persecución. Imagínense 200 años de persecución. Ahora resulta que el emperador romano decide no perseguir más a la iglesia. Y le dice: iglesia, sálganse de allí, no los voy a perseguir más. Caminen, yo les voy a dar a ustedes unas posiciones importantes. Van a cogobernar juntamente conmigo. Yo voy a hacer la cosa política, ustedes van a hacer la cosa religiosa. Entonces ahí hay una alianza entre el César de Roma, que es politeísta, y la iglesia, que comienza a adoptar las costumbres del politeísmo. ¿Y cómo eran las costumbres del politeísmo? Bueno, este es el Dios tal. No podemos adorar al Dios tal. Cambiemos a ese Dios tal por un santo. Entonces llamémoslo San Mateo. Y San Mateo va a tener una imagen. Y como San Mateo es un santo, entonces podemos ir al santo, a pedirle al santo, a darle una ofrenda al santo, para que el santo me haga el milagrito. Y así entonces comenzó la iglesia en una degradación todavía más feroz, porque ahora no solamente habían abandonado sus prácticas para Dios, sino que ahora estaban haciendo prácticas para los demonios. Habían incursionado en entender que los demonios existen, que a los demonios se les puede adorar, que si le damos ofrendas a los demonios pueden darnos bendiciones, ¿no? Comer de esos. Claro. Entonces, comer de cosas sacrificadas a los ídolos significa que la iglesia entró en la enseñanza del politeísmo, de la idolatría, de la fornicación espiritual. Yo no sé si eso se les hace parecido a ustedes, pero a mí sí, porque yo estuve incursionando en el catolicismo. Yo fui educado en un colegio católico de jesuitas. Iba a misa todos los días, en un templo muy grande, y en ese templo había muchos altares. Y en cada altar había un santo determinado, y había unas lamparitas que se prendían para ese santo. Y para que ese santo realmente me hiciera el milagro, yo tenía que poner una ofrenda. Y la ofrenda me daba el derecho a prender una lamparita. Creo que eso todavía funciona, ¿no? Claro que funciona. Pero eso no es de ahora. Eso viene desde el siglo IV. Desde el año desde el año 300 y pico. Más o menos el año 323, donde Constantino el Grande, miren la historia, aprendan un poquito de quién fue Constantino. Y Constantino fue el que trajo a la iglesia, la trajo al seno de lo que con el tiempo se llamó Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué católica? Porque católica significa universal. Apostólica porque supuestamente es la iglesia que viene de los apóstoles. Pero los apóstoles nunca enseñaron esas cosas. Los demonios sí enseñan esas cosas. Y romana, ¿por qué? Porque se encontraba en Roma, que era la capital del imperio. Entonces, de allí es de donde parte todo este asunto que tiene que ver con el catolicismo, que tuvo sus comienzos en Pérgamo. Entonces, Pérgamo es la iglesia casada con el imperio. Vamos a decirle la iglesia imperial. Todavía no es la iglesia católica que ustedes conocen y que conocemos, no. Es una iglesia que tiene una conexión con el emperador, donde el emperador es el César, que tiene el poder político y económico, y la iglesia es la mujer casada con el César, que tiene el poder religioso.
Ese periodo de Pérgamo dura más o menos 100 y pico de años. Y allí también aparece la doctrina de los nicolaitas, de la cual hablábamos ayer. Recordemos que nicolaita viene del nombre Nicolás, un nombre compuesto, Nicolaos, que significa el que conquista al pueblo. Y habla de un sacerdocio que se pone sobre el sacerdocio, y allí aparece entonces lo que hoy conocemos como el sacerdocio y el laicado. Unos son los sacerdotes y otros son los laicos. Sacerdotes profesionales, no sacerdotes del espíritu, sino que son sacerdotes constituidos por el imperio, con buenos salarios, con buenas posiciones, con buenos castillos, buen dinero, buena fama. Así la iglesia comenzó a deformarse y comenzó a entrar en un paganismo, porque no era ya la iglesia del principio, sino que era una iglesia paganizada, totalmente perdida, encarnada, donde el espíritu no estaba. Pérgamo. Siguiente escalón degradante, Tiatira. Y Tiatira ya nos va a mostrar lo que es la iglesia católica. O sea, con esto quiero decir lo siguiente, que las tres primeras iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, que ya no existen en cuanto a su carácter histórico y profético, son las que dan base para la iglesia de Tiatira, que es la que hoy en día muestra todo ese resultado degradante. Luego vamos a ver otra iglesia que es Sardis, que también es una iglesia que hasta el momento de hoy muestra, luego Filadelfia y finalmente Laodicea. Las cuatro últimas iglesias son iglesias actuales. Las tres primeras iglesias son las que dan comienzo a la manifestación degradante. Entonces vamos a leer Tiatira para ver qué nos dice. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire cómo se presenta. A Tiatira se le presenta como el Hijo de Dios, el que tiene pies como bronce bruñido y ojos como llama de fuego. ¿Y ahí de qué está hablando? Ahí está hablando de juicio, porque el bronce representa juicio, y pies de bronce es el Señor Jesús como el Hijo de Dios, mirando a una iglesia en una condición tan degradante que va a mostrar su juicio sobre ella. Ojos como llama de fuego es el ojo que escruta hasta lo más profundo, sabe por qué estamos en ese estado, conoce las profundidades de nuestro corazón, conoce que hemos caído en ese estado porque estamos buscando lo terrenal, porque hemos dejado la fe puesta en el Señor Jesucristo. Entonces aquí vienen los juicios. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro,
y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, esta palabra es muy larga. Es muy larga. Y tiene mucho contenido. Y quizás no alcanzaríamos a hablar de todo lo que hay allí hoy. Pero voy a tratar de hacer un breve resumen. Como Tiatira es el peldaño que sigue a Pérgamo en degradación, ya encontramos que la base de Tiatira fue puesta en Pérgamo. En Pérgamo lo que vemos es una iglesia que hizo alianza con el mundo, que encontró en el mundo, encontró la riqueza, encontró complacencia, porque César lo que hizo, representado, digamos, a Satanás, extendió la mano ofreciéndole los reinos de este mundo. Y así fue como hizo con Jesús. Si te postras y me adoras, yo te daré los reinos de este mundo. Entonces veamos a Satanás obrando por medio del César, diciéndole ya a la iglesia. La serpiente diciéndole a la iglesia, si te postras y me adoras, te daré los reinos de este mundo porque a mí me han sido dados. ¿A quién le habían sido dados los reinos de ese mundo? Al César. César era el rey de reyes y tenía bajo su reinado a todas las naciones importantes a lo largo y ancho del Mediterráneo. Ya Roma había llegado a ser el imperio más grande en la historia. Y fíjese, la iglesia teniendo tanto poder, pero no es el poder que Cristo ofrece para la iglesia. Cristo le ha dado a la iglesia un poder diferente, y es un poder espiritual, no poder terrenal, sino el poder de estar junto a Él en los lugares celestiales, sobre los principados, sobre las potestades, a fin de establecer el reino de Dios en la tierra. Pero el reino de Dios en la tierra no es un reino terrenal, sino que es un reino celestial que viene primero al corazón del hombre. Aquí es donde Cristo quiere reinar, en ese territorio, en el corazón. El diablo engaña y dice, no, yo te voy a dar esta tierra que tiene oro, que tiene plata, que tiene, bueno, todo lo que te complace a ti. Y si no estamos discerniendo bien, vamos a caer en el engaño. Porque, hermanos, el cristianismo se vive es por fe. A Cristo se le adora por la fe. Lo que hacemos, lo hacemos por la fe. Sufrimos y sufrimos por la fe. Nos quitan y nos quitan lo que tenemos y eso no nos interesa. Porque sabemos que tenemos promesa de Cristo, de que Él va a venir y nos va a establecer en su reino. Entonces no es el reino de Satanás el que debemos nosotros anhelar tener, sino el reino de Cristo. Mientras que Cristo venga, tenemos que mantenernos apartados de la oferta de Satanás. Como la iglesia dejó al Señor Jesucristo, ignoró las Escrituras, entonces ahora ni siquiera sabe cuál es el reino de Cristo. Ya lo que considera bendición es lo que Satanás ofrece. Y le parece qué maravilla, no qué bendición. Mire, este que antes nos perseguía, ahorita nos da todo. Nos dice, sálganse de allí, yo les voy a hacer reyes, yo los voy a poner como príncipes, yo los voy a enriquecer, los voy a hacer famosos, les voy a dar mucha autoridad, van a tener mucho poder. Eso es Pérgamo. Pero Pérgamo trajo una herencia después de que el César murió, después de que el imperio romano de Occidente cayó.
y desapareció el poder imperial. ¿Y saben ustedes en quién quedó ese poder imperial? En el Papa. El Papa llegó a tener los 3 poderes que antes tenía el César. El poder político, como el pater de la nación, porque así se le llamaba, pater o padre. El poder económico y el poder religioso. Esos 3 poderes le fueron entregados al Papa. Y los reyes que conquistaron el imperio romano de Occidente se convirtieron al cristianismo reconociendo al Papa como el Rey de Reyes, como el vicario de Cristo, como aquel ante quien todas las naciones y reinos se tenían que inclinar. Y es lo que vemos hoy en día. Lo que vemos hoy en día es eso, ese poder. Un poder terrenal, no es un poder celestial. Porque el poder celestial está allá en los lugares celestiales. Mas el que busca lo terrenal se queda con lo terrenal perdiendo lo celestial. Y ahí entonces vemos a una mujer que se dice profetisa. El Señor le da por nombre Jezabel. Y esa mujer representa a la iglesia, representa al papado, representa a aquellos que tomaron el gobierno de la fe y cambiaron la fe que es en Cristo, la cambiaron por otra fe y obligaron a la cristiandad a seguir estas cosas como dogma de fe. Y allí entonces todo el mundo quedó frito, porque ya no seguían las escrituras, sino que seguían lo que estos tomaron bajo el control. Porque recuerde que el control estaba en el César, y del César pasó al Papa, y el Papa entonces lo que aprovechó es para enseñar su doctrina. Pero la doctrina que se muestra aquí es la doctrina de Jezabel. Jezabel en la historia de la Biblia fue una mujer casada con un rey de Israel, rey Acab. El rey Acab era un hombre muy pusilánime, sin carácter, y Jezabel era una mujer de mucho carácter, de mucha autoridad, y que además era una sacerdotisa de Baal, y tenía a su cargo cientos de profetas que enseñaban en el tiempo de Acab, le enseñaban al pueblo de Israel a sacrificar a los Baales. En otras palabras, se estaba metiendo otro reino dentro del reino de Dios, porque Jezabel, manipulando y controlando a este rey, así lo logró. Entonces hay que mirar qué fue lo que pasó en el tiempo de Jezabel, cómo el Señor levanta a un profeta, que es Elías, para combatir a los profetas de Baal y para traer a Israel, que se encontraba en apostasía, de nuevo al Señor. Y eso está allí en las Escrituras. Vemos esa batalla, a Elías, que le dice a Acab, reúneme al pueblo y vamos a hacer una demostración de poder. Vamos a ver en realidad quién es el Dios de Israel. Reúname a los profetas de Baal. Vamos a levantar un altar y sobre ese altar vamos a poner un sacrificio. Y el Dios que responda y que traiga fuego y consuma el sacrificio, ese es el Dios de Israel. Y ustedes, los profetas de Baal, son los que van a comenzar. Háganle. Entonces ellos comenzaron a invocar el nombre de los Baales. Y eran cerca de 700 profetas. Imagínense eso. Danzando, gritando, tasajeándose. Se tasajeaban. Porque eran las costumbres que ellos usaban para que los Baales pudieran responder.
Entonces ellos estaban invocando el poder de los Baales para que hicieran descender fuego del cielo y consumieran el holocausto y les demostraran a Israel que el Dios de Israel era Baal. Pues mire, no pasó nada. No hubo respuesta. Después de mucho tiempo, ya se cansaron y entonces ahora le toca a Elías. Y Elías hace algo sorprendente. Y es que manda por agua en un tiempo de escasez. 3 años y medio de escasez donde no llueve. Conseguir agua era algo muy precioso. Pero él quería baldados de agua que fueran regados sobre el holocausto. Quería además demostrarles a ellos de que no había trampa en lo que él iba a hacer. De que no había por allí una cosita que iba a encenderse y que iba a consumir el... No, vamos a mojar esto. Y cuando ya estaba totalmente mojado, él invocó el nombre del Señor y el fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio. Eso fue. La gente quedó aterrada. Porque el único que respondió a la invocación fue el nombre de Jehová. Entonces ahora les dice, ¿quién es el rey de Israel? Jehová es el rey de Israel. ¿Están de acuerdo? Sí, Jehová es el rey de Israel. Bueno, entonces estos profetas son falsos. Él coge la espada y acaba con todos esos profetas. Los mata delante del pueblo. Una cosa muy tremenda. Ahora, cuando entendemos eso que sucedió, y Jesús está mencionando a Jezabel, entonces podemos ver el celo de Cristo por una iglesia que ha sido engañada por Jezabel, que es el espíritu de Satanás, que se ha metido dentro de la iglesia, porque la iglesia en el pasado permitió ser conquistada por otro poder. Y así entonces ha sucedido hasta el tiempo de hoy. Así está pasando. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con estos falsos profetas? ¿Con estas falsas enseñanzas? ¿Con este evangelio que no es el evangelio de Cristo, sino que es otro evangelio? Por eso el Señor habla de ese juicio. Yo voy a poner en gran tribulación a esa mujer. La voy a llevar a la cama, en gran tribulación, porque no se ha querido arrepentir. Hasta el momento de hoy, no se han querido arrepentir de esa doctrina. Sabemos que cuando venga el Señor Jesús en el tiempo de la gran tribulación, hablaremos de eso después, entonces esa mujer quizás se vaya a arrepentir. Pero habla de esa mujer y habla de hijos, porque tiene hijos. O sea que no solamente esa doctrina se encuentra en el catolicismo, sino que se encuentra en otras partes, en otras iglesias, donde se enseña exactamente lo mismo. A los hijos herirá de muerte. Ahora, dentro de esa iglesia hay un remanente, y el Señor lo quiere hacer notar. Dice, pero aquellos que no tienen esa doctrina, ¿cuál doctrina? La idolatría, la adoración a María, la adoración a los santos. Yo no les voy a dar una carga superior. Simplemente les digo que se mantengan en esa posición hasta que yo venga. Y al vencedor, porque es una guerra, le daré el lucero de la mañana. ¿Y quién es el lucero de la mañana? Es Cristo. ¿Pero por qué lucero de la mañana? Bueno, en el tiempo de la historia, el lucero de la mañana llegó a ser Martín Lutero. Martín Lutero fue católico. Yo creo que le recomendé ver esa película. ¿La vieron? ¿No la vieron? Hay que verla. Hay que verla. Yo creo que se las mandé al WhatsApp, para que entendamos un poquito qué fue lo que sucedió hace 500 años. ¿De dónde salió Martín Lutero? ¿Qué era lo que él vio? ¿Y qué fue lo que confrontó? Y claro, a partir de allí entonces
la iglesia separada, porque él fue separado, comenzó a tener luz. Pero la luz que se encuentra en el principio del día. Lucero de la mañana comienza más o menos alrededor de las 5 de la mañana. Hay luz, pero no toda la luz. Entonces se nos está hablando de otra iglesia. Una iglesia que sale de las tinieblas, sale de ese oscurantismo y comienza a tener una restauración, una reforma en sus creencias. Y esa es la iglesia de Sardis, la cual vamos a dejar para la semana entrante, para que no nos cansemos mucho con esto. Entonces tenemos, en resumen, la iglesia de Éfeso, el escalón, digamos, que inicia la degradación. La iglesia de Esmirna, que es un escalón más bajo, que es la consecuencia de esa degradación. Vemos el poder de Satanás tratando de destruir, porque ella se ha debilitado. Vemos el tercer escalón, que es la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia imperial. Vemos el cuarto escalón, que es la iglesia de Tiatira, que es la iglesia católica, que tiene dentro de su seno, tiene un espíritu, que el Señor le llama Jezabel, que se ha metido, se ha colado para enseñar la idolatría, para enseñar la fornicación. Mire que todo lo que hay allí es así, la pedofilia, cosas que si uno comienza a profundizar y a mirar, uno se queda horrorizado de las cosas oscuras, guardadas, ocultas dentro de eso que se llama la iglesia, porque entre otras hay una deformación. El católico piensa que la iglesia es un edificio y que la iglesia está conformada del Papa y su sistema de jerarquía, pero nunca se ven ellos como parte de la iglesia, porque han sido como abandonados, como tirados, como que no tienen ninguna importancia para Dios. Y todo eso por la enseñanza de Jezabel. Entonces, hermanos, dejemos allí. Yo voy a dejar esto grabado, la de ayer y la de hoy, para que ustedes la vuelvan a oír y la vuelvan a oír, porque al principio pues uno cuando oye por primera vez algo, muy poquitas cosas se le quedan, pero si las vuelve a oír, comienza ya como a entender. Y es necesario para ustedes que están empezando aquí, que entiendan lo que es la iglesia y lo que es la iglesia degradada. Porque sí hay una iglesia degradada, pero esa no es la que el Señor quiere. Hay una iglesia que el Señor quiere, que es de la que vamos a hablar, si el Señor lo permite, la semana entrante, que es la de Filadelfia. Señor, te damos las gracias por el día de hoy, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla, a guardarla, al mantenernos firmes con ella, a fin de que, conforme a lo que tú nos enseñas, tengamos ese fruto que es el fruto de la vida. Queremos comer del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso, allá, Señor. Queremos comer de Cristo. Tú nos estás mostrando que sin Cristo no hay esperanza. Separados de Él, nada podemos hacer. Señor, ayúdanos a tener esa comunión, a tener ese hambre por la palabra, a buscar al Señor Jesucristo con ahínco, con amor, con ese deseo que tú pones en el corazón, porque el deseo viene de ti. Pone en nosotros el querer, como el hacer por tu buena voluntad, pero el querer buscar a Jesucristo. No queremos ser una iglesia como las iglesias que nos muestras en Apocalipsis en un estado de degradación. No, queremos ser una iglesia que te dignifique, que te glorifique, que santifique tu nombre, Señor, y que se levante en esta población como algo que es puro y santo, a fin de que alumbre sobre toda esta población. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.